los acompaña en este rolo en Valencia a ver un nuevo castillo de fuegos artificiales en la ciudad de las ciencias y las artes. El castillo de hoy es con motivo de la inauguración de la exposición del Ninot. Como el evento empezaba a las 7, pero sabía que se iba a demorar, salí de mi casa a las 6:30 más o menos. Como costumbre tomé el metro, línea 2 hasta la estación Turia y de ahí el bus 95 hasta la ciudad de las ciencias y las artes. La inauguración de la exposición, que fue ayer 2 de febrero, fue un evento cerrado, por así decirlo, donde están las falleras, la Junta Central Fallera, la alcaldesa, es algo más oficial. La entrada al público general será del 3 de febrero al 15 de marzo. Acá lo que vinimos fue a ver el castillo de fuegos artificiales, disparado esta vez por la pirotecnia gironina. Aquí, como siempre, va el primer aviso. Aquí se empiezan a apagar las luces de la ciudad de las ciencias y las artes de a poco. Me gustó el efecto que dan. Aumenté la velocidad porque esto tardó más de 30 segundos. Aquí va el segundo aviso. Aquí las luces continúan apagándose. Y aquí se dispara el tercer y último aviso, dando inicio al castillo esta noche. El castillo en total duró 6 minutos, luego terminó el castillo, desfilaron las falleritas y las falleras. El castillo estuvo muy bonito, lástima la ubicación porque estábamos muy cerca, entonces no se podía apreciar del todo en el video, pero estuvo muy bueno en general. Y bueno, nada, gracias por ver el video como siempre. En mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de YouTube, que están en la descripción, encontrarán el video completo del castillo. Gracias y adiós.